El frío de la celda se colaba en los huesos de Joao como un recordatorio constante de los 20 años que había pasado tras las rejas. Cada movimiento, por más pequeño que fuera, traía consigo el eco del tiempo perdido, implacable y sin cambios. Antes de que todo se desmoronara, Joao había sido un hombre libre con sueños sencillos, una vida tranquila al lado de su esposa, Louis. Ahora, solo quedaban las paredes de la prisión y las horas interminables de silencio. Las visitas de Louis, fieles y constantes, eran el único aliento de vida en su rutina monótona. Cada semana, ella atravesaba los pasillos de la prisión con una mirada que mezclaba amor y una tristeza profunda. Su rostro, que antes irradiaba vitalidad, ahora reflejaba las huellas del tiempo y la incansable lucha por la justicia. Joao, no voy a rendirme. La verdad saldrá a la luz, repetía ella con determinación, tratando de mantener encendida una chispa de esperanza en él. Pero Joao ya no creía tanto como ella. Había aprendido a desconfiar de un sistema que era cruel, lento e indiferente a las injusticias. Había sido condenado con pruebas manipuladas y la esperanza en la redención se había desvanecido con los años. Para él, la verdad ya no importaba y el mundo exterior seguía su curso, impasible ante su dolor. El trabajo en la carpintería de la prisión, que antes le ayudaba a mantener la mente ocupada, ahora le parecía una rutina vacía. Se preguntaba si, después de 2 décadas, aún sabría cómo era vivir más allá de esos muros. Cuando caía la noche, el sonido de las llaves resonaba en los pasillos, señalando el cierre del bloque, y la prisión se sumía en un silencio sepulcral. Joao cerraba los ojos e intentaba recordar quién era antes de que su vida le fuera arrebatada. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Pedro, un joven abogado recién graduado, soñaba con hacer justicia. Motivado por un fuerte sentido de propósito, trabajaba en un pequeño despacho, revisando casos antiguos en busca de errores que pudieran permitir una revisión judicial. Un día, mientras revisaba expedientes desgastados por el tiempo, se topó con el caso de Joao. Algo en esa historia de un hombre condenado por asesinato con pruebas dudosas despertó su interés. Cuanto más leía, más contradicciones encontraba, testimonios contradictorios, testigos que nunca fueron llamados a declarar y un juicio influenciado por la presión de la prensa local. Intrigado y decidido, Pedro investigó a fondo. Sabía que reabrir un caso tan antiguo sería una tarea monumental, pero su sentido de la justicia lo impulsaba. Si existe la posibilidad de probar su inocencia, lo haré, se dijo a sí mismo. La primera pista sólida apareció cuando encontró una declaración olvidada en los archivos, un testigo que había visto a alguien huir de la escena del crimen, pero que nunca fue llamado a testificar. Con renovada esperanza, Pedro buscó al hombre, que ahora era un anciano viviendo en una pequeña ciudad cercana. El miedo aún lo perseguía, incluso después de tantos años. Yo sé lo que vi, confesó con voz temblorosa. Pero en aquel entonces, no podíamos enfrentarnos a ciertas personas. Las palabras del testigo confirmaron lo que Pedro sospechaba, la condena de Joao había sido manipulada por alguien con poder e influencia. Pedro sabía que esta revelación era solo el comienzo y que enfrentarse a estas figuras podía traer consecuencias peligrosas. Sin embargo, no dudó en seguir adelante. Cuando le contó a Luis sobre la posibilidad de reabrir el caso, vio en ella una mezcla de emoción y miedo. Había oído promesas vacías demasiadas veces, pero al escuchar lo que Pedro había descubierto, una chispa de esperanza volvió a brillar en sus ojos. ¿De verdad crees que puedes probar su inocencia?, preguntó con voz temblorosa. Pedro asintió y le explicó todo lo que había encontrado. Con el apoyo de Luis, Pedro sintió que su misión cobraba más fuerza. Estaban dispuestos a enfrentarse al sistema, sin importar lo difícil que fuera. El primer obstáculo llegó pronto, el tribunal mostró resistencia a reabrir un caso tan antiguo. Las figuras de poder de la ciudad, aún influyentes, no estaban dispuestas a permitir que la verdad saliera a la luz. Pero Pedro estaba preparado. Presentó las nuevas pruebas y el testimonio del testigo olvidado, argumentando que el juicio había estado viciado desde el principio.
El fiscal, heredero de la corrupción de su predecesor, intentó minimizar las evidencias. No podemos basarnos en recuerdos fragmentados para reabrir viejas heridas, dijo con firmeza. Pero Pedro, con la pasión que lo caracterizaba, replicó, no se trata solo de recuerdos. Hablamos de un hombre que ha pasado 20 años encarcelado por un crimen que no cometió. La noticia de la reapertura del caso sacudió a la ciudad. Algunos apoyaban a João, mientras que otros, aún influenciados por las mentiras del pasado, lo seguían considerando culpable. Las amenazas no tardaron en llegar. El testigo recibió visitas intimidatorias y las advertencias no tardaron en aparecer. Me dijeron que estoy jugando con fuego, le confesó a Pedro en una llamada desesperada. Pedro sabía que enfrentaba a personas poderosas. La investigación reveló que el asesinato por el que João había sido condenado estaba vinculado a una red de corrupción local que involucraba a políticos y empresarios. Uno de ellos, un empresario influyente, había estado cerca de la escena del crimen la noche del asesinato y había manipulado las pruebas para incriminar a João y protegerse a sí mismo. A medida que Pedro avanzaba, las amenazas se intensificaron. Hubo llamadas anónimas, miradas amenazantes y hasta un intento de allanamiento en su oficina. Pero ni él ni Luis estaban dispuestos a rendirse. Hemos pasado demasiado tiempo con miedo, le dijo Luis a Pedro. João necesita la verdad, y no nos van a silenciar. La presión sobre Pedro crecía, pero también lo hacía su determinación. Cada paso lo llevaba más cerca de la verdad. La audiencia final llegó con una sala de tribunal llena y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pedro, con todas sus pruebas reunidas, sabía que ese era el momento decisivo. João, aunque sereno, reflejaba en sus ojos la mezcla de miedo y esperanza que lo había acompañado durante 2 décadas. Luis, a su lado, se aferraba a la posibilidad de un futuro diferente. Pedro presentó al testigo, quien, a pesar de las amenazas, dio su testimonio. Las objeciones del abogado defensor del empresario no se hicieron esperar. Las memorias de un anciano no pueden ser tomadas como prueba concluyente, alegó. Fue entonces cuando un giro inesperado sorprendió a todos. Un ex policía que había trabajado en la investigación original se puso de pie y pidió hablar. Me arrepiento, dijo con voz cargada de remordimiento. Fui presionado para ignorar pruebas y dirigir la investigación contra João, aunque sabíamos que era inocente. El impacto de esas palabras resonó en la sala. La verdad, por fin, había salido a la luz. El juez, sin más remedio, ordenó la liberación de João. Salir de la prisión después de 20 años fue un choque para João. El sol sobre su piel le parecía una sensación casi desconocida. Aunque era libre, sentía que una parte de él seguía atrapada. Luis, con lágrimas de felicidad, lo abrazó, pero notó que João había cambiado irremediablemente. Los años de encierro habían dejado marcas que no se borrarían fácilmente. Pedro observaba desde la distancia mientras João y Luis trataban de reconstruir sus vidas. La justicia se había hecho, pero el camino hacia la verdadera libertad y sanación sería largo y lleno de retos.